¿Alguna vez te has encontrado en una encrucijada donde, para salvar lo único que importa en tu vida, tuviste que arriesgar absolutamente todo lo demás? Yo sí. Mi nombre es Javier, y esa encrucijada para mí tenía la forma de una carretera polvorienta en medio del desierto de Sonora, con el sol cocinándome a fuego lento dentro de la cabina de mi tráiler. Tenía 48 años, una vida de asfalto en las venas y un solo objetivo: llevar una carga de aguacates hasta Tijuana. Pero la lana de ese flete no era para mí. Era para comprar un boleto a San Diego y aparecer en la fiesta de 15 años de mi hija, Sofía. Era mi última oportunidad de reconstruir el puente que yo mismo quemé cuando me escondí en el trabajo después de que su mamá se fue. Yo era un papá fantasma, una voz en el teléfono. Aquella fiesta era mi chance de volver a ser real. Y fue en ese preciso momento, con su foto mirándome desde el tablero y el corazón lleno de una esperanza frágil, que el mundo decidió ponerme a prueba. Un punto azul y rojo empezó a parpadear en mi retrovisor y supe, con la amarga certeza de quien ya ha vivido mucho, que la carretera frente a mí acababa de convertirse en un campo minado. Orillar aquel gigante de 18 ruedas en el acotamiento fue como rendir a un ejército. Apagué el motor y el silencio del desierto se desplomó sobre mí, pesado y amenazante, roto solo por el sonido creciente de la sirena que se detenía justo detrás. Para un hombre como yo, un trailero, la Policía Federal de 1900 Caminos es una entidad casi mitológica. No son los polis locales a los que contentas con una mordida de 500 pesos. Ellos son el sistema, con S mayúscula, son la ley. Y en México, la ley puede tener muchas interpretaciones, especialmente en medio de la nada. Mi tráiler era mi reino, mi sustento, lo único que tenía además de la esperanza de volver a ver a mi hija. Perder ese camión no era como perder un trabajo, era como perder una parte de mi cuerpo, la parte que me permitía moverme, trabajar, existir. Cada segundo que esperaba, mirando el retrovisor, viendo la silueta de la patrulla negra contra el sol abrasador, sentía cómo mi pequeño reino se desmoronaba grano a grano de polvo. La puerta de la patrulla se abrió, y lo que salió de ahí no era lo que esperaba, y eso lo hizo todo aún peor. No era un oficial gordo, de bigote y con el uniforme sudado. Era una mujer, y la palabra mujer no le hace justicia a lo que vi. Era alta, con una postura que emanaba una autoridad fría y cortante. El uniforme azul oscuro parecía hecho a la medida de su cuerpo esbelto, y el cabello negro estaba recogido en un chongo tan perfecto que parecía una pieza de obsidiana pulida. Se movía con una economía de gestos que era hipnótica y aterradora. Cada paso que daba hacia mi cabina era deliberado, preciso, como un lobo acercándose a una oveja perdida. Usaba lentes de sol de espejo, así que no podía verle los ojos, pero no lo necesitaba. Sentía su mirada perforándome, analizándome, disecándome. No parecía una agente de la ley haciendo su trabajo. Parecía una cazadora que finalmente había encontrado a la presa que llevaba mucho tiempo rastreando. Y, en aquel desierto sin testigos, yo era la presa. El aire dentro de la cabina se enrareció. Se volvió difícil de respirar. El sudor me corría por la frente, pero ya no era por el calor. Era miedo puro y duro. Yo, un hombre que se topaba con los cárteles de rebote solo por cruzar ciertas carreteras, que dormía en paradores peligrosos y que veía la muerte de cerca más veces de las que quisiera admitir, estaba aterrado por la aproximación de aquella figura solitaria. Ella representaba un tipo de peligro diferente. No la violencia caótica de los bandidos, sino la violencia fría, calculada e implacable del poder. La violencia de quien puede borrar tu existencia con una simple firma en un pedazo de papel. Se detuvo junto a mi ventana
y por un instante que duró una vida, se quedó en silencio, solo observándome a través de su reflejo en mis lentes. Yo era un hombre viejo, cansado y asustado, y ella era el ángel de la muerte o mi única salvación. Solo que aún no sabía cuál de las dos opciones sería la peor. Antes de sumergirnos en lo que pasó, cuando finalmente decidió hablar, me encantaría saber de dónde me acompañan en esta historia. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias, por más duras que hayan sido, pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Déjenme su comentario y cuéntenme de qué ciudad o país son. Saber que no estoy hablando solo me da aún más fuerza para continuar. Ahora, prepárense para conocer la increíble jornada de un trailero común que, con la poca valentía que le quedaba, fue forzado a encarar el mayor desafío de su vida. Van a ver de primera mano cómo la necesidad de luchar por quienes amamos puede llevarnos a lugares que nunca imaginamos, y cómo a veces es necesario bajar al infierno para encontrar un camino de vuelta a la luz. Volvamos a ese acotamiento, en medio del desierto, porque fue ahí donde mi día y quizás mi vida entera cambió para siempre. Buenas tardes, Teniente Elena Ríos, Policía Federal. Su voz era exactamente lo que su apariencia sugería, filosa como cristal quebrado, pero controlada, sin emoción alguna. No lo pidió, lo ordenó, documentos del vehículo y de la carga. Se los entregué, con las manos temblándome ligeramente. Examinó los papeles con una velocidad y una concentración que eran inhumanas. Sus ojos, que aún no había visto, parecían absorber la información sin necesidad de leer. Entonces levantó el rostro y soltó la frase, cargada de un peso que me hundió el estómago. Señor Javier, encontré una irregularidad grave en su manifiesto. Era la frase que todo trailero teme, la llave que cierra puertas y abre celdas. Intenté argumentar, decir que era imposible, que mi carga estaba limpia, que yo solo era un trabajador. Mi voz era un hilo, patética contra la muralla de autoridad que ella representaba. Me escuchó, con la paciencia de una estatua. La irregularidad, continuó, ignorando mis defensas, exige la incautación inmediata del vehículo y de la carga para una investigación completa. Usted quedará detenido como responsable directo de la operación. Cada palabra era un clavo en mi ataúd. Incautación, investigación, detenido. En mi cabeza, la imagen del salón de fiestas de Sofía, su lugar vacío, la decepción en su rostro, todo pasaba en cámara lenta. Era el fin de todo. La desesperación era tanta que podía saborearla en la boca, un gusto a óxido y pánico. Fue entonces que ella se inclinó, y el universo entero pareció encogerse hasta caber en el espacio entre su rostro y la ventana de mi tráiler. A no ser, susurró, y su voz, ahora un secreto compartido entre nosotros, era 1000 veces más peligrosa, que usted esté dispuesto a ayudarme a resolver un problema que no tiene nada que ver con aguacates. El mundo se detuvo. El zumbido del calor, el viento del desierto, la sangre latiendo en mis oídos, todo se silenció. Su propuesta flotaba en el aire, brillando como un espejismo venenoso. Se alejó, fue hasta su patrulla y regresó con una pequeña caja de metal en las manos, sellada con cinta negra. Era compacta, densa, y parecía absorber la luz a su alrededor. Esto, dijo, con la caja entre nosotros como una barrera y un puente, necesita llegar a un punto específico en Tijuana, sin registros, sin preguntas, sin ojos curiosos. Necesita viajar escondido, y su carga de aguacates es el escondite perfecto. Hizo una pausa, dejando que la enormidad de la propuesta se asentara. Usted hace esto por mí, y su irregularidad en el manifiesto deja de existir. Yo misma rompo el informe. Usted entrega sus aguacates, recibe su lana y llega a tiempo para la fiesta de su hija.
El escalofrío que me recorrió la espalda no fue de miedo, sino de shock. Ella sabía de la fiesta. No me había detenido al azar. Me había casado. Yo no era una víctima aleatoria del sistema. Yo era el elegido. La elección no era una elección en realidad. Era un abismo por un lado y un camino en llamas por el otro. El abismo era la certeza de la ruina, la cárcel, la pérdida de mi tráiler, la confirmación para Sofía de que yo era el padre ausente y fracasado que probablemente ya pensaba que era. El camino en llamas era la incertidumbre, el miedo, la complicidad, con una policía federal enigmática y peligrosa, transportando algo que podría costarme la vida. Pero al final de ese camino de fuego había una posibilidad, por más pequeña que fuera, de la sonrisa de mi hija. Miré su foto en el tablero, el rostro sonriente de una niña que aún no conocía la decepción. Y en ese momento entendí que un padre de verdad no es el que siempre hace lo correcto. A veces es el que está dispuesto a hacer lo incorrecto por la razón correcta. Con un gesto mudo, un movimiento de cabeza que pesó 1 tonelada, acepté el pacto. Vendí mi alma en medio del desierto de Sonora y el precio era una caja de metal. Ella no sonrió, solo asintió, como si esperara exactamente esa respuesta. Abrió la puerta del copiloto sin pedir permiso, colocó la caja de metal en el suelo, debajo del asiento, y la cubrió con un tapete de hule. Un gesto rápido, eficiente, final. «Usted acaba de volverse invisible para la ley, Javier», dijo, entregándome los documentos. «Pero a partir de ahora, manténgase bien visible para mí. No se salga de la ruta. No hable con nadie. Solo maneje. Yo lo contactaré con instrucciones». Y así se dio la vuelta, regresó a su patrulla y desapareció por la misma carretera de la que surgió, dejando atrás un silencio ensordecedor y a un hombre cuya vida había sido irrevocablemente secuestrada. Volví a encender el motor. El sonido era el mismo, pero todo era diferente. La cabina, que antes era mi santuario, ahora era una celda en movimiento. La carga, que era mi esperanza, ahora era una fachada para un secreto mortal. Y yo, que solo era un trailero intentando ver a su hija, ahora era una pieza en un juego peligroso que ni siquiera sabía cómo se jugaba. Los primeros kilómetros después de que se fue fueron los más largos de mi vida. Cada metro de asfalto que vencía parecía hundirme más en un pantano. La caja de metal, escondida bajo el asiento del copiloto, tenía una presencia física, una gravedad que parecía desequilibrar todo el tráiler. Era más que un objeto, era un tumor, un corazón culpable latiendo al ritmo de mi propio miedo. Miré la foto de Sofía y, por primera vez, sentí vergüenza. Estaba haciendo esto por ella, pero ¿a qué costo? ¿Qué clase de padre se involucra con gente como la teniente Ríos? La justificación que había creado en mi cabeza de que era un mal necesario empezó a parecer lo que realmente era, una excusa barata de un hombre desesperado. La carretera frente a mí, generalmente una promesa de libertad, ahora parecía la correa que Elena Ríos me había puesto en el cuello. Ya no estaba conduciendo hacia mi destino, estaba siendo conducido hacia el de ella. Encendí la radio de banda civil, una vieja costumbre para espantar la soledad. Normalmente, la cacofonía de voces, bromas y avisos sobre la carretera era un consuelo, una prueba de que no estaba solo en el mundo. Pero ese día, las voces parecían susurrar secretos dirigidos a mí. Escuché a un colega hablar en clave sobre halcones en la pista, cerca de Santa Ana. Halcones, vigías del cártel. Se me heló la sangre. Siempre estaban por ahí, pero nunca les presté mucha atención. Ahora, cada auto que pasaba, cada camioneta con vidrios polarizados que se quedaba en mi retrovisor por más de un minuto, se convertía en una amenaza potencial. ¿Eran ellos? ¿Eran de la teniente vigilándome? La paranoia era un pasajero no deseado, sentado a mi lado, burlándose de mi ingenuidad.
El mundo de afuera no había cambiado, pero yo sí. Ahora era un hombre con un secreto, y eso me pintaba un blanco gigante en la espalda. La necesidad de echar diésel era inevitable. El medidor se acercaba al rojo, y tuve que parar en uno de esos paradores de carretera que parecen detenidos en el tiempo, con bombas de combustible oxidadas y una fonda anexa que olía a grasa y desinfectante. Cada paso que daba, fuera de la seguridad de mi cabina, era una tortura. Los otros traileros, hombres como yo, con sus rostros cansados y ropas sucias de grasa, me miraban, y yo veía sospecha en cada mirada. Era solo mi imaginación, lo sé, pero el sentimiento era real. Pagué el diésel con manos temblorosas, derramé café en mi camisa al intentar llenar mi termo. Quería volver a mi tráiler, encerrarme ahí y no volver a salir. Ese lugar, que antes era un oasis familiar, se había convertido en territorio enemigo. Yo era un actor en un escenario, intentando desesperadamente parecer normal, mientras por dentro estaba gritando. Fue dentro de esa fonda mugrosa que el juego cambió por completo. Estaba sentado en un banco de vinilo roto, forzándome a comer un taco de carne que sabía a cartón, solo para tener algo en el estómago. En la pared, una televisión vieja con la imagen llena de lluvia mostraba un noticiero local. No estaba prestando atención, perdido en mis propios pensamientos sombríos, hasta que una imagen y un nombre me sacaron del trance. La foto de un hombre de traje, con un aire serio. Un promotor público de Hermosillo. La noticia era sobre su asesinato, ocurrido la noche anterior. Una ejecución, decía la reportera, con el sello de un cártel específico. Y entonces dijo, el nombre del cártel. Y era el mismo nombre que la teniente Ríos había dejado escapar, casi como un descuido deliberado cuando me acorraló en la carretera. Un escalofrío me recorrió la espina, tan frío que me hizo soltar el taco en el plato. En ese instante, todas las piezas del rompecabezas encajaron, formando una imagen horrible. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse. El ruido de la fonda, el olor a comida, todo desapareció. Solo quedó el sonido de mi propia sangre pulsando en mis oídos. Aquello no era una operación federal, no era una acción contra el crimen. La teniente Ríos no estaba usando la estructura del Estado para combatir a los narcos. Me estaba usando a mí, un trailero anónimo, y la estructura del Estado como fachada para una venganza personal. La caja que yo cargaba no era droga, no era dinero, era algo mucho más peligroso. Era la carnada para el cártel que probablemente había matado a ese promotor. Y quizás, solo quizás, ese promotor era alguien importante para ella, un esposo, un hermano, un amante. Yo no era un cómplice, era un peón desechable en un tablero de ajedrez sangriento. Salí de la fonda casi corriendo, el aire del desierto golpeándome la cara como una bofetada. Necesitaba respirar. La comprensión de mi papel en esa historia me asfixiaba. Ya no estaba trabajando para una policía corrupta. Estaba en medio de una guerra particular entre una mujer movida por el odio y una organización criminal que no dudaría en convertirme en coladera a balazos para proteger sus intereses. Miré mi tráiler, mi refugio, y me pareció una jaula. La teniente Ríos no era mi salvadora a regañadientes, era mi verdugo. No me sacó de un aprieto, me metió en uno mucho peor, uno donde no existían las reglas y mi vida no valía absolutamente nada. El miedo que sentía antes era el miedo a ser encarcelado. El miedo que sentía ahora era el miedo a no vivir para ver el día siguiente. Como si leyera mis pensamientos, un sonido agudo e irritante vino de dentro de la cabina. Un sonido que no reconocí, busqué en el tablero, en la guantera, y ahí estaba, metido debajo de unos papeles viejos. Un celular desechable, barato, de esos que compras y tiras. Estaba sonando. Contesté con el dedo tembloroso.
Javier, era ella. La misma voz fría, pero ahora escuchaba la manipulación detrás de la calma. Cambio de planes. La dirección de entrega cambió. Me dio las nuevas coordenadas. Ya no era una bodega comercial en Tijuana. Era un almacén abandonado en una zona industrial en la periferia de la ciudad. Un lugar conocido por ser donde tiran cuerpos, no donde se hacen entregas. Me estaba mandando a la boca del lobo. No se atrase, dijo, y colgó. No era una petición, era una orden y una sentencia. Pocos minutos después de volver a la carretera, con el nuevo destino grabado en mi mente como un tatuaje, lo vi. Apareció en el retrovisor como un fantasma. No era una patrulla, no era un coche normal. Era un tráiler, un monstruo, negro, sin placas, con la defensa reforzada que parecía un tanque de guerra. No me rebasó. Simplemente se quedó ahí, a una distancia constante, una presencia masiva y silenciosa que gritaba peligro. El sol pegaba en su parrilla cromada y se reflejaba en mis ojos. No había duda. Ellos sabían. El cártel sabía de la caja, sabía de mí. Elena me había usado como carnada, y la carnada había sido mordida. La cacería había comenzado oficialmente. La carretera, que antes era recta y monótona, comenzó a serpentear por las laderas de la Sierra de Juárez. Curvas cerradas, despeñaderos, un escenario que exigía toda la atención de un conductor, y el tráiler negro seguía ahí, implacable. Se acercaba en las rectas, forzándome a acelerar, y se me pegaba en la cola en las curvas, como si quisiera empujarme al abismo. No era una persecución de película, con balazos y velocidad de locura. Era algo peor. Era una tortura psicológica. Un juego del gato y el ratón, donde yo era el ratón, y el gato era un gigante de acero y furia. Mi conocimiento de la carretera era lo único que me mantenía vivo. Sabía dónde frenar, cómo tomar las curvas para ganar algunos metros, cómo usar el peso de mi propio camión a mi favor. Pero, ¿por cuánto tiempo podría mantenerlo? La desesperación comenzó a instalarse de verdad, un sentimiento frío y pesado que se apoderaba de cada fibra de mi ser. Estaba completamente solo. No podía llamar a la policía, porque la policía, en la figura de Elena, era quien me había puesto ahí. No podía detenerme, porque el tráiler negro me aplastaría. No podía huir, porque no había a dónde ir. Estaba atrapado en esa cabina, en ese corredor de la muerte sinuoso, con una caja maldita bajo el asiento y la foto de mi hija en el tablero, recordándome la razón por la que había entrado en esa locura, y la ironía más cruel de todas me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Estaba arriesgando mi vida para llegar a una fiesta, pero lo más probable era que muriera en esa sierra, y Sofía nunca sabría que lo intenté. Ella solo se acordaría del padre que una vez más no llegó. El tráiler negro detrás de mí ya no era un perseguidor. Era un agresor. La tortura psicológica dio paso a la violencia física. Sentí una embestida brutal en la parte trasera de mi remolque, un sonido de metal retorciéndose que hizo que todo mi cuerpo temblara. Me había golpeado, deliberadamente. El volante danzó en mis manos y luché para mantener el control, las llantas rechinando peligrosamente cerca del borde del desfiladero. No solo querían asustarme, querían sacarme de la carretera, lanzarme al abismo para que muriera. Otro golpe, esta vez más fuerte, me arrojó contra el cinturón de seguridad. El miedo dio paso a una oleada de adrenalina pura. Ya no era una presa que huía, estaba en una pelea por mi vida, y mi única arma era aquel gigante de acero que conocía mejor que a mí mismo. La mente de un trailero en la carretera es un mapa viviente. Sabía que más adelante había una curva de codo, una de las más peligrosas de la sierra, conocida por engañar a los conductores menos experimentados. Una idea loca, un plan de una fracción de segundo,
nació del puro instinto de supervivencia. Usaría el peso de mi propio remolque en su contra. Al acercarme a la curva, en lugar de reducir la velocidad gradualmente, la mantuve, esperando hasta el último segundo. Entonces, pisé el freno con toda la fuerza que tenía. El tráiler entero protestó. El olor a hule quemado y frenos sobrecalentados invadió la cabina. El remolque se balanceó, casi sacándome de la pista, pero me aferré al volante con la fuerza de un hombre que se aferra a la vida. La maniobra era arriesgada, casi suicida, pero era mi única oportunidad. Por el retrovisor, vi cómo mi plan funcionaba. El conductor del tráiler negro, tomado por sorpresa por mi frenazo brusco, se vio obligado a desviarse violentamente para no chocar contra mi parte trasera. Perdió el control por un instante, el monstruo de metal danzando peligrosamente en la pista antes de que el conductor lograra domarlo. Pero yo había conseguido lo que quería, unos segundos de ventaja, un espacio precioso. Pisé el acelerador a fondo, ignorando el gemido del motor, forzando cada gota de potencia que le quedaba. La distancia entre nosotros aumentó. Por un momento, un breve y glorioso momento, lo perdí de vista en el enredo de curvas de la sierra. Una pequeña llama de esperanza se encendió en mi pecho. Quizás lo lograría. Quizás podría llegar a la bodega. En mi ingenuidad, todavía creía que llegar al destino que Elena me había dado significaba algún tipo de seguridad. Las luces tenues de la zona industrial surgieron en el horizonte como dientes podridos en una boca oscura. El lugar era un cementerio de ambiciones, lleno de bodegas abandonadas y calles desiertas. Encontré la bodega que Elena me indicó. Era una estructura colosal y oxidada, rodeada por un muro alto con el portón de hierro entreabierto. Una invitación silenciosa. El tráiler negro no estaba en ninguna parte. El silencio era total, antinatural. Cada fibra de mi ser gritaba que aquello era una trampa. La lógica, el instinto, la experiencia de una vida en la carretera, todo me decía que diera media vuelta y acelerara lo más lejos posible. Pero, ¿hacia dónde? ¿Volver a la sierra con el tráiler negro pisándome los talones? ¿Llamar a Elena, la arquitecta de mi desgracia? Estaba acorralado. Con el corazón en un puño y una plegaria en los labios, metí primera y entré lentamente por el portón. En el instante en que las ruedas traseras de mi remolque pasaron el portón, el mundo explotó en sonido y luz. Con un rechinido metálico ensordecedor, el portón se cerró detrás de mí, sellando mi ruta de escape. Reflectores potentes se encendieron en lo alto de la bodega y desde vehículos estacionados en las sombras, cegándome por completo. Figuras humanas surgieron de la oscuridad, armadas con rifles de asalto, sus cuerpos moviéndose con una eficiencia militar. Y entonces lo vi, estacionado en un rincón, como un depredador esperando pacientemente. El tráiler negro ya estaba allí. No me estaban persiguiendo, me estaban arreando, guiándome al matadero. La verdad me golpeó con la fuerza de un balazo en el pecho. Elena no me dio un punto de entrega, me entregó al cártel, me vendió. El infierno se desató. El sonido de los disparos fue lo primero que registré, un trueno continuo que retumbaba en la estructura metálica del patio. Instintivamente me arrojé al suelo de la cabina. El parabrisas se hizo añicos en una telaraña. Los vidrios laterales explotaron hacia adentro, cubriéndome con una lluvia de fragmentos cortantes. Sentí un dolor agudo en el brazo y en la cara. Las balas perforaban la lámina de mi cabina como si fuera cartón, zumbando por el espacio confinado donde, momentos antes, me sentía seguro. Mi tráiler, mi hogar, mi reino, estaba siendo violado, destruido, transformado en un ataúd de metal a mi alrededor. Estaba atrapado, acorralado, sangrando.
mientras una lluvia de plomo intentaba a toda costa encontrar mi cuerpo. Encogido en el suelo, con el olor a pólvora y diésel en el aire, me rendí. La lucha había terminado. La adrenalina se desvaneció, dejando atrás un vacío helado de derrota. Ellos habían ganado, Elena había ganado, yo era un idiota, un trailero viejo y pendejo que creyó que podía ser más listo, que pensó que podía hacer un pacto con el diablo y salir ileso. Cerré los ojos esperando la bala final, la que atravesaría el metal, y pondría fin a mi patético viaje. Pensé en Sofía. Pensé en su rostro en la fiesta de 15 años, esperando a un padre que nunca llegaría. El dolor de esa imagen fue peor que los cortes en mi brazo, peor que el miedo a la muerte. Morir allí, de esa manera, significaba que el último recuerdo que ella tendría de mí sería el de una promesa rota. Y esa idea, esa falla final y absoluta, fue insoportable. Y entonces, algo cambió. Una chispa, una brasa de rabia en el fondo del pozo de mi resignación. La rabia de ser utilizado, la rabia de ser tratado como una nada, un peón desechable, la rabia de morir como un cobarde en el suelo de mi propio tráiler. No, si iba a morir, no sería allí, acurrucado como un animal asustado. Moriría de pie, o al menos intentando levantarme. Miré a mi alrededor en mi cabina destruida. Ellos podían tener armas, números, poder, pero yo tenía algo que ellos no tenían. Conocía cada centímetro de esa máquina, cada manguera, cada cable, cada tornillo. Este tráiler no era solo mi transporte, era mi arma, y la iba a usar. Una idea demente, desesperada y quizás suicida comenzó a formarse en mi mente. Era un plan terrible, pero era un plan, y tener un plan era mejor que no tener nada. Debajo del tablero, pasando por una maraña de cables, corría la manguera principal de combustible. Era de difícil acceso, pero yo sabía exactamente dónde estaba. Si lograba romperla, el diésel brotaría a chorros, creando un enorme charco inflamable debajo del camión. Y en el 1900, compartimento de emergencia, a mi lado estaba el kit de bengalas de señalización, combustible y fuego. Caos, distracción, era el lenguaje que esta gente entendía. En medio de la confusión, del fuego y del pánico que seguirían, quizás tendría una oportunidad. Una única oportunidad de tomar esa maldita caja y correr hacia el laberinto oscuro de la bodega, desaparecer en las sombras. Era una apuesta de todo o nada. Pero, a esas alturas, ya no tenía nada que perder. El sonido de los disparos continuaba, pero ahora parecían más lejanos, ahogados por la urgencia de mi plan. Ignoré el dolor en el brazo y me arrastré por el suelo de la cabina, tomando una pesada llave inglesa de mi caja de herramientas. El espacio era reducido y cada movimiento era una agonía. Encontré la manguera. Con la fuerza de la desesperación, golpeé la conexión con la llave, 1, 2, 3 veces. A la cuarta, escuché un crujido y sentí el chorro de diésel frío y aceitoso salpicar mi mano. El fuerte olor químico llenó el aire. Estaba hecho. El combustible comenzó a fugarse rápidamente, formando un charco oscuro y creciente sobre el concreto. Me arrastré de vuelta, agarré una bengala de emergencia. Miré por última vez la foto rota de Sofía y me preparé. Iba a prenderle fuego a mi propio mundo para tener la oportunidad de construir uno nuevo. Sostuve la bengala en la mano por un segundo. La cápsula de plástico se sentía fría e insignificante. Tiré de la anilla de ignición. Una luz roja, cegadora y violenta explotó en mi cabina, pintándolo todo con el color de la sangre y la emergencia. El humo químico llenó mis pulmones, haciéndome toser. Por un instante, dudé. Estaba a punto de destruir lo único que realmente poseía en el mundo. Mi hogar, mi castillo, mi sustento. Pero entonces la imagen de Sofía volvió, no la de la foto, sino la que imaginaba, en el salón de fiestas, con los ojos tristes,
Con un grito que era parte rabia y parte dolor, lancé la bengala encendida por la ventana, destrozada. Cayó con un golpe sordo en el charco de diésel. No hubo una explosión de película. Fue algo mucho más rápido y voraz. Un whoosh gutural, el sonido del oxígeno siendo succionado, y una pared de fuego naranja y amarillo estalló, trepando por los costados de mi tráiler. El calor fue instantáneo y brutal. Sentí mi piel arder incluso dentro de la cabina. La luz de la hoguera danzaba, proyectando sombras gigantes y monstruosas por todo el patio. El fuego se extendió con una velocidad aterradora, encontrando más combustible, envolviendo el frente del camión en un sudario llameante. El rugido del fuego era ahora el sonido dominante, un animal salvaje que acababa de soltar de su jaula. El efecto en los hombres del cártel fue exactamente el que esperaba. El tiroteo se detuvo. Escuché gritos, no de agresión, sino de alarma y confusión. Su atención, antes enfocada en ejecutarme, ahora estaba completamente volcada en el infierno que crecía ante ellos. Un tráiler en llamas, con un tanque lleno de diésel. Es una bomba de tiempo gigante. Retrocedieron buscando refugio, gritándose órdenes unos a otros. El humo negro y espeso comenzó a elevarse, creando una cortina perfecta. Era mi oportunidad, la única oportunidad que tendría. El caos era mi aliado. Con el brazo bueno, agarré el asa de la caja de metal. Su peso era un recordatorio sólido del porqué de todo aquello. Pateé la puerta del copiloto, ya dañada por los tiros, y se abrió con un gemido de metal torcido. Rodé hacia afuera, cayendo con fuerza sobre el concreto, tratando de mantenerme lo más bajo posible. El calor era insoportable, y el suelo vibraba con la furia del fuego. Por un momento me quedé allí, tosiendo por el humo, con los ojos ardiendo. Mi tráiler, mi compañero de tantos años, estaba siendo consumido por las llamas. No había tiempo para el luto. Necesitaba correr. Me levanté y me eché a correr. Corrí como no lo había hecho en 20 años, el cuerpo protestando, el brazo herido latiendo, pero la adrenalina empujándome hacia adelante. La caja de metal golpeaba contra mi pierna a cada paso. Mi objetivo era la oscuridad, la boca abierta de la entrada principal de la bodega. El fuego a mis espaldas iluminaba mi camino y me ocultaba al mismo tiempo. Escuché gritos detrás de mí, quizás alguien me vio en medio del humo, pero no miré hacia atrás. Mirar hacia atrás era morir. Mi única salvación estaba en esas sombras, en ese laberinto de acero y concreto. Crucé el umbral y me sumergí en la oscuridad de la bodega. El contraste fue total. Salí de un patio ruidoso, caliente y anaranjado, a un silencio frío, oscuro y cavernoso. El aire aquí dentro estaba estancado, con olor a moho y aceite viejo. Apenas se podía ver. Sombras de máquinas antiguas y estanterías vacías se erigían como esqueletos de dinosaurios a mi alrededor. Los sonidos del exterior ahora parecían lejanos, apagados. Estaba a salvo del fuego, pero sabía que acababa de entrar en un nuevo tipo de trampa, una mucho más silenciosa y quizás aún más mortal. Encontré refugio detrás de una prensa industrial enorme y oxidada, cayendo al suelo, jadeando. Mi corazón parecía que iba a salírseme por la boca. La adrenalina comenzaba a bajar, dando paso al dolor. Miré mi brazo. El corte del cristalazo era más profundo de lo que pensaba, y la sangre empapaba la manga de mi camisa. Estaba vivo. Tenía la caja. Pero, ¿a qué precio? Estaba herido, desarmado, atrapado dentro de una bodega gigantesca con un montón de asesinos afuera que en breve vendrían a cazarme. El alivio de la huida dio paso a la fría realidad de mi situación. Había ganado 1 minuto, quizás 2. Necesitaba un nuevo plan, y rápido. Fue entonces cuando escuché el sonido de pasos.
No las botas pesadas y desordenadas de los hombres del cártel. Eran pasos más ligeros, cuidadosos, acercándose en la oscuridad. Los haces de luz de sus linternas comenzaron a cortar la penumbra como espadas, barriendo las sombras. Estaban entrando, esparciéndose. El juego había cambiado. Ya no era un tiroteo, era una cacería, y yo era el único animal en el cercado. Contuve la respiración, intentando fundirme con la oscuridad, convirtiéndome en parte de la máquina fría y metálica a mis espaldas. Cada haz de luz que pasaba cerca de mí hacía que mi corazón se detuviera. Mientras me escabullía hacia el fondo de la bodega, buscando una salida, una sombra se materializó frente a mí. Mi corazón dio un vuelco. Me preparé para lo peor, para una bala a quemarropa. Pero la silueta era familiar. La caja, Javier. La voz era inconfundible. Elena Ríos estaba allí, de pie, a unos 5 metros de mí. Su uniforme estaba sucio de hollín, su chongo perfecto estaba deshecho y tenía un rasguño en la mejilla. Pero el arma en su mano estaba firme, apuntando directamente a mi pecho. La expresión en su rostro no era de poder o control. Era de pura y absoluta desesperación. No voy a volver a pedirlo. Deme la maldita caja. El círculo de la traición estaba completo. Miré su arma, luego su rostro, y todo el miedo que sentía se transformó en una rabia fría. Usted me entregó, dije, con la voz ronca, llena de desprecio. Me mandó a la muerte. Ella dio un paso adelante. Le ordené que hiciera una entrega, Javier. Ellos no debían estar aquí. Algo salió mal. Ahora deme la caja antes de que nos encuentren. Estaba mintiendo, o quizás se estaba engañando a sí misma. No importaba. Estaba atrapado entre ella y el cártel. Y esta caja en mi mano era lo único que me mantenía vivo. De repente, múltiples haces de luz nos inmovilizaron, viniendo del pasillo principal. Una voz masculina, tranquila y llena de amenaza, cortó la tensión. Vaya, vaya. Parece que la teniente decidió unirse a la fiesta y trajo un amigo. El líder de los hombres del cártel emergió de las sombras con una sonrisa cruel en el rostro. El punto muerto era total. Yo, ella y ellos. Un triángulo de la muerte en el corazón de la oscuridad. El líder del cártel dio un paso al frente, saliendo de las sombras hacia la luz tenue. Era un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por cicatrices y ojos que no tenían vida, solo una frialdad de depredador. Ignoró mi presencia, su enfoque enteramente en Elena. «Teniente Ríos», dijo, la voz peligrosamente suave. «Qué disgusto volver a verla. Pensé que su mentor le había enseñado a no meterse donde no la llaman, especialmente después de lo que le pasó al promotor Morales. Él también era terco». El nombre del promotor, dicho con tanto desdén, lo confirmó todo. La mirada del hombre se volvió hacia mí por un segundo. «Y tú solo eres el burro de carga. Morirás como tal». La palabra «morir» resonó en el silencio. Miré el arma de Elena apuntándome. Miré los rifles de los hombres del cártel apuntándonos a los dos. Yo era un hombre muerto. Toda mi vida, mi viaje, la esperanza de ver a Sofía, todo terminaría aquí, en el suelo sucio de esta bodega. Pero la mención del mentor de Elena, la confirmación de que había alguien por encima de ella moviendo los hilos, me dio una última carta. Una apuesta imposible. Con una voz más alta y firme de lo que creía poseer, grité: «Esta caja no es lo que ustedes creen. Los están engañando». El líder del cártel frunció el ceño, irritado por mi insolencia. Elena me miró confundida. Había conseguido lo que quería, un segundo de duda. En ese segundo actué. Lancé la caja de metal al suelo entre los tres. El sonido metálico resonó en la bodega. Con la llave inglesa que aún estaba en mi cinturón, golpeé con fuerza el cierre de la caja. 1, 2 veces. El metal se abolló.
Al tercer golpe, la tapa se soltó con un chasquido. La adrenalina cantaba en mis venas. El líder del cártel gritó a sus hombres que no dispararan, su curiosidad superando su rabia. Elena dio un paso atrás, sorprendida por mi audacia. Todos los ojos estaban en la caja, esperando ver drogas, armas o dinero. Pero lo que revelé fue mucho más poderoso y mucho más peligroso. Dentro de la caja no había nada que brillara o que pudiera venderse en la calle. Solo había un objeto envuelto en plástico, un libro, un simple libro de contabilidad de tapa negra, del tipo que usaría cualquier contador. Agarré el libro y lo abrí en una página marcada. Mis ojos recorrieron las líneas, las columnas de números y nombres. Eran registros de pagos, de transferencias, de cargamentos. Y entonces lo vi, un nombre que se repetía. Un nombre que no pertenecía a ningún traficante conocido. Era un nombre de dentro del sistema. Con la voz temblorosa de quien acaba de descubrir el secreto del universo, leí en voz alta: pago para la operación limpieza de ruta. Destinatario: comandante Rodolfo Peña. El silencio que siguió fue pesado, denso, cargado de traición. El líder del cártel se puso rígido. Elena palideció. Sus ojos se abrieron como platos por la conmoción. Continué, las piezas encajando en mi cabeza en tiempo real. Este libro no solo los incrimina a ustedes, dije, mirando al líder del cártel. Los conecta directamente con los jefes de la Federal, con los jefes de ella. Apunté a Elena. El sudor me corría por el rostro. Por eso ella quería la caja. No era para arrestarlos, era para tener poder sobre sus propios superiores. Era su póliza de seguro, pero la verdad era aún más compleja. Miré a Elena, la conmoción genuina en su rostro al oír el nombre Peña, y entendí otra capa de la traición. Rodolfo Peña. Él era su mentor. ¿No es así, teniente?, pregunté, mi voz ahora más suave, casi con lástima. El hombre que la entrenó, que la protegió, y fue él quien la vendió. Fue él quien le avisó al cártel que usted venía. La usó como carnada para deshacerse de usted y recuperar el libro al mismo tiempo. Usted creía que se estaba vengando, pero solo era la siguiente en su lista para quemar archivo. El arma en la mano de Elena tembló. La verdad la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Ella no era la cazadora, era solo una víctima más, con la atención de todos atrapada en esta telaraña de traiciones. Me volví hacia el único hombre que importaba en ese momento, el líder del cártel. Necesitaba cambiar su objetivo. ¿No lo entienden?, dije, lanzando el libro al suelo entre nosotros. Su enemigo no soy yo, un trailero viejo, y ya ni siquiera es ella. Señalé a la ahora destrozada Elena. Su verdadero enemigo es el comandante Peña, el hombre que tiene todos sus nombres, el hombre que sabe de todas sus operaciones, el hombre que acaba de intentar matar a su propia protegida para cubrir sus huellas. Mientras ustedes pierden el tiempo aquí, él está allá afuera, planeando cómo borrarlos a cada uno de ustedes para salvarse. Mis palabras dieron en el blanco. La lógica era innegable. La rabia en los ojos del líder del cártel cambió de foco. La amenaza inmediata de una teniente desesperada no era nada comparada con la amenaza existencial de un comandante federal traidor que tenía el poder de destruir toda su organización. El caos interno comenzó. El líder gritó, una orden a sus hombres. La urgencia en su voz era clara. El plan había cambiado. La cacería era otra. Dos de sus hombres agarraron a Elena, que estaba paralizada por el shock, ahora más valiosa como rehén o fuente de información que muerta. El resto de ellos comenzó a moverse, a prepararse para una nueva guerra, una guerra contra un enemigo mucho mayor, y en medio de esa confusión me volví invisible. Yo era el mensajero, y el mensaje había sido entregado. Mientras arrastraban a Elena y gritaban por las radios, di un paso hacia atrás, luego otro, mezclándome con las sombras de las máquinas.
Dejé el libro de contabilidad en el suelo, la manzana de la discordia. Su poder estaba en la información revelada, no en su posesión. Yo no quería tener nada que ver con eso. Me deslicé por la oscuridad, siguiendo la pared de la bodega, mi cuerpo protestando a cada paso, pero mi mente clara y enfocada en un único objetivo: la salida. Encontré lo que buscaba en la parte trasera de la bodega. Una pequeña puerta de servicio, cerrada con candado, pero oxidada. Usé la llave inglesa, la misma que usé para la caja, y con un par de golpes, la cerradura cedió. Abrí la puerta, y la luz de la luna, pálida y fría, me bañó. Era la luz más hermosa que había visto en mi vida. Respiré el aire fresco de la noche, un aire que no olía a muerte, fuego o traición. Detrás de mí, los sonidos de la confusión continuaban. No miré hacia atrás. Le di la espalda a la bodega, a mi tráiler en llamas, a Elena, al cártel, a la caja. Yo era un hombre sin nada, pero estaba vivo y estaba libre, y comencé a caminar para alejarme de allí, cojeando hacia un futuro incierto. El viaje para salir de ese infierno fue una neblina de dolor y supervivencia. Caminé durante horas en la oscuridad hasta llegar a una carretera principal, donde un trailero somnoliento, al ver mi estado lamentable, se apiadó y me dio un aventón por 100 kilómetros. Lavé mis heridas en el baño inmundo de una gasolinera, el agua fría haciendo que los cortes ardieran como fuego. Vendí mi reloj, el último recuerdo de mi esposa, por unas cuantas monedas para comer y comprar un boleto de autobús hacia el norte. En cada ciudad que pasaba, cada rostro que veía, sentía los ojos del cártel o de la policía en mi espalda. Era un fantasma, viajando en las sombras, con miedo de mi propia sombra. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Crucé la frontera a pie, por el desierto, junto con otros desesperados, pagándole a un coyote con el resto del dinero que tenía. Yo, que había cruzado esa frontera cientos de veces en la seguridad de mi cabina, ahora la cruzaba como un criminal, un indigente. Llegué a Estados Unidos sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una determinación terca. Hice trabajos ocasionales, lavé platos, descargué camiones, irónicamente. Junté cada dólar con el sudor de un hombre que había renacido de las cenizas. Ya no era Javier el trailero, el rey de la carretera. Solo era Javier, un sobreviviente. Y entonces el día llegó, meses después de esa noche en la bodega. Estaba en San Diego, frente a un modesto salón de fiestas en un barrio obrero. El sonido de música latina se escapaba por la puerta. Estaba bañado, con una camisa barata pero limpia. Mi corazón latía más fuerte que cuando me enfrenté al cártel. Estaba aterrorizado. ¿Y si ella no me quería allí? ¿Y si para ella yo solo era el padre que había desaparecido de nuevo? Respiré hondo y entré. Ella estaba allí, en el centro de todo, hermosa con un vestido rosa que la hacía parecer una princesa. Mi Sofía. Nuestros ojos se cruzaron al otro lado del salón. Por un instante, el mundo se detuvo. Vi una oleada de emociones pasar por su rostro. Sorpresa, confusión, quizás un poco de rabia. Pero entonces algo más suave se apoderó de ella. Caminé hacia ella, con las piernas temblando. No tenía un regalo caro. Saqué del bolsillo una pequeña caja de música, sencilla, de madera, que yo mismo había arreglado. «Feliz cumpleaños, mija», le dije con la voz entrecortada. Sofía tomó la cajita, la abrió, y una melodía suave y familiar comenzó a sonar, la misma canción de cuna que su madre le cantaba. Miró la cajita, luego a mí, y entonces sonrió. No fue una sonrisa forzada, ni una sonrisa educada, fue una sonrisa genuina, que iluminó su rostro y le llegó a los ojos. Una sonrisa que no había visto en años. En ese momento, lo supe, había valido la pena. Cada segundo de miedo, de dolor, de desesperación, todo valió la pena por esa sonrisa,
Ella no dijo nada, simplemente me abrazó. Y en ese abrazo, el puente entre nosotros, que estaba en ruinas, comenzó a reconstruirse. Hoy, la vida es diferente. Manejo un camión de reparto local aquí en San Diego. Es pequeño, viejo, ni se compara con mi antiguo Kenworth. Ya no soy rey de ninguna carretera, soy solo otro conductor, luchando por pagar el alquiler. Pero cuando manejo bajo el sol de California, ya no siento el peso del mundo sobre mis hombros. Ya no estoy huyendo. Por primera vez en mucho tiempo siento paz. Perdí todo para llegar hasta aquí. Perdí mi tráiler, mi pasado, mi nombre, pero encontré a mi hija. Y en el proceso, creo que me encontré a mí mismo. Pagué un precio muy alto por mi redención, pero hoy, mirando hacia atrás, sé que lo haría todo de nuevo. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fortaleza está dentro de ti, a menudo escondida en los lugares más inesperados. Así como yo usé mi conocimiento de trailero para sobrevivir, tú también tienes tus propias herramientas para vencer tus desafíos. ¿Alguna vez has superado un desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Inspirémonos unos a otros. Sus historias me dan fuerza. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más historias que pueden transformar tu viaje de superación. Cada relato es una lección de vida y no querrás perderte la próxima. Haz clic en el video que aparece ahora en la pantalla para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu coraje y tu determinación. Continúa este viaje de inspiración. Fue un placer inmenso compartir esta parte de mi vida contigo. Que el valor para hacer lo necesario y la fuerza para reconstruir tu vida te acompañen siempre. Hasta el próximo video.